Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este nuevo encuentro de la Iglesia El Encuentro, la Unión en Ezeiza, y qué bueno que podamos convocarnos para buscar a Dios en esta tarde, para levantar en alto el nombre de Jesucristo, porque Él gobierna sobre todas las cosas, porque somos su iglesia y nada nos puede detener, porque la iglesia no está encerrada, la iglesia no está encadenada, porque el reino del Señor sigue avanzando, porque el Espíritu Santo se está moviendo continuamente. Por eso te bendigo, amados hermanos, te bendigo, iglesia, porque estás despierta y estás preparada, colaborando con todo lo que Jesús está haciendo en este tiempo. Y quiero invitarte en esta hora a poder comenzar esta reunión compartiendo unos versículos del Salmo número 107. Y el versículo 33 dice: Dios convirtió los ríos en desiertos, los manantiales en tierra seca, los fértiles terrenos en tierra salitrosa por la maldad de sus habitantes. Convirtió el desierto en fuentes de agua, la tierra seca en manantiales. Hizo habitar allí a los hambrientos, y ellos fundaron una ciudad habitable. Sembraron campos, plantaron viñedos, obtuvieron abundantes cosechas. Dios los bendijo y se multiplicaron, y no dejó que menguaran sus rebaños. Y este salmo tan hermoso nos habla de cuántas veces erramos el camino y nos equivocamos y fracasamos y hacemos cosas que nos alejan de Dios. Pero dice este salmo que cada vez que en esta situación uno invoca al Señor, uno busca a Dios, Dios convierte esa situación angustiante, esa oscuridad, Dios convierte las cadenas en libertad. Y Dios convierte la oscuridad en luz y la enfermedad en salud. Y Dios convierte esos desiertos en tierras de abundancia. Y por eso yo creo y quiero declarar esta palabra para tu vida y para mi vida. Que Dios ahora quiere convertir tu situación, quiere convertir tu corazón, quiere transformar tu realidad por la realidad de Dios, por la realidad del cielo. Pero solamente es necesario que creamos, que busquemos a Dios, que lo invoquemos, que dejemos que Jesucristo sea el Señor y el que gobierna nuestras vidas. Por eso quiero invitarte a que podamos orar, pidiéndole para que en esta tarde, cuando la palabra de Dios sea lanzada, sea proclamada, sea predicada, Dios comience a hacer esos milagros de libertad y de conversión en tu vida, en tu familia, en tu economía, en cada área que vos necesites que Jesucristo sea el Señor de tu vida. Amado Dios, te damos gracias porque vos sos un Dios que hoy está salvando, que hoy está, Señor, transformando las vidas de todos aquellos, Señor, que invocan tu nombre, que reconocen que te necesitan. Por eso, amado Dios, hoy reconocemos que vos sos un Dios incomparable, que sos un Dios todopoderoso, que no hay nada que te sea imposible, porque nada te puede vencer, Señor, porque vos gobernás sobre todas las situaciones, pero también vos sos ese Dios de amor que puede convertir aún la situación más difícil, aún, Señor, vos sos Señor de la muerte, porque sos Señor de la vida, Señor, y por eso te rogamos, Señor, que vos estés obrando en nuestras vidas, en nuestras familias, en tu iglesia, pero sobre todo en todos aquellos, Señor, que hoy están perdidos, sin esperanza, que están angustiados, que están enfermos, que están sin rumbo. Alcanzalos
bendecidos hoy, Señor, con tu presencia. Nosotros creemos, Señor, que tu reino avanza, que tu gloria se inundará toda la tierra y todo ojo te verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso, gracias, Dios, por lo que estás haciendo en este día. Te lo rogamos, te pedimos todas estas cosas con mucha fe, en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, amada iglesia, y acércate con fe, acércate creyendo que hoy mismo el Espíritu Santo va a obrar un milagro en tu corazón. Levanto una aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto una aleluya hasta que no quede duda en mí. Levanto una aleluya. Mi arma es la canción en mí. Levanto una aleluya. El cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levanto una aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto una aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto una aleluya, aún sin saber el porvenir. Levanto una aleluya, temor pierdes control en mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Cantaré más fuerte, 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 con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte, mi arma es la canción en mí. Cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. Cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí. Cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mí. Cantaré más fuerte, mi arma es la canción en mí. Cantaré más fuerte, el cielo peleará por mí. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte,
mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza se oirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte es vencida, el Rey vivo está. Levante una aleluya, levante una aleluya, levante una aleluya. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gracia, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta.
Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Les doy a este tiempo que vamos a vivir juntos de compartir la palabra de Dios, la Biblia. Así que te doy la bienvenida, espero que Dios esté contigo en estos días tan especiales, que bendiga tu vida, que puedas encontrar en Él la fortaleza para todas las batallas que te toquen vivir y puedas sentir la alegría y el gozo de tener a Jesucristo el Señor morando en tu corazón. Hoy vamos a hablar acerca de algo que la Biblia llama pecado y quiero invitarte a que busques en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 7, vamos a leer. Te recomiendo que leas todo el capítulo, pero vamos a empezar por razones de tiempo desde el versículo 7. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no me hubiera dicho no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandamientos son buenos, rectos y santos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque yo soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente, y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva
a la muerte. Hasta ahí la palabra del Señor en este día. Interesante toda la reflexión personal que hace el apóstol Pablo acerca de lo que él vive en su propio interior. Nosotros a veces consideramos a los hombres bíblicos, los que están protagonizando las narraciones bíblicas, a veces los consideramos una especie de superhéroes que nunca tenían malas emociones ni malos sentimientos, o que tenían una perfecta comunión con Dios, o que nunca cometían errores, o no le sucedía nada importante que perjudicara su relación con Dios. Sin embargo, en la Biblia encontramos múltiples debilidades, aún de los mejores hombres de Dios, los que lograron proezas increíbles. Nuestra naturaleza humana está ahí y hay que saber cómo convivir con ella, cómo combatirla, cómo vivir tomados de la mano del Espíritu Santo para que estos conflictos no amarguen nuestra vida, sino que nos permitan vivirla en el Señor. Y el apóstol Pablo no fue la excepción a esta batalla. Él mismo lo expresa con una claridad meridiana, una claridad enorme acerca de lo que él vivía, y yo creo que esta palabra la deja el Espíritu Santo a través de la boca del apóstol Pablo para que vos y yo encontremos fortaleza, consuelo a la hora de enfrentar nuestras propias debilidades. Cuando leemos a los líderes de nuestro tiempo, o escuchamos sus argumentos, o analizamos juntos con ellos el mundo actual, ellos nos hablan de diferentes luchas que enfrentan la humanidad en este tiempo. Nos hablan e informan de la lucha contra el hambre, por ejemplo, la lucha contra las guerras, la batalla que la humanidad tiene pendiente aún con la discriminación, la pobreza, la enorme corrupción que está en todos los países del mundo, especialmente en los más pobres, el narcotráfico, que hoy es un flagelo que debilita aún las economías más importantes del mundo, la trata de blanca, que es una cosa que apena y destruye familias y vidas enteras por amor al dinero. Y la lista podría tornarse infinita si seguimos hablando de las batallas y la lucha que la humanidad tiene con tantas áreas diseminadas en su propio país y en el mundo entero. Sin embargo, todos estos expertos, gobernantes, políticos, analistas, etcétera, etcétera, jamás hablan de una de las luchas de la cual proceden todas las demás. Y esa es de la que el apóstol Pablo nos estaba hablando hace unos segundos, la lucha contra el pecado. Esa debería ser la batalla más feroz que la humanidad debería enfrentar en todo tiempo. Es la batalla que no podemos eludir y que debemos enfrentar todos los días. Quienes gobiernan, quienes trabajan, los empresarios, todas las personas luchamos contra el pecado. Y cuando no lo hacemos es cuando se producen todo este tipo de desequilibrios en el mundo entero y la maldad asoma como una amenaza inminente sobre la vida de todos los que formamos la humanidad. La lucha contra el pecado, de la cual solo tienen plena conciencia los hijos y las hijas de Dios, porque la sentimos en nuestro propio corazón. Y esta lucha contra el pecado es la razón de la deshumanización de las sociedades actuales. La sociedad se deshumaniza por una sola causa y se llama pecado, y es gravísimo. Por eso el apóstol Pablo comienza un análisis en el espíritu muy profundo y muy revelador de lo que realmente sentimos en nuestro interior y que nos oriente para saber cómo combatir esto. Y lo primero que el apóstol Pablo habla es acerca de la ley, porque nosotros le hemos echado la culpa a Dios, siempre de nuestras macanas, y ahora también le echamos la culpa a la ley de Dios, para ser responsable a la ley de Dios y a Dios mismo por todos nuestros fallos y errores y pecados en la vida. Satanás nos ha hecho creer que sin ley entonces no habría pecado. Si no habría ley que cumplir, podríamos hacer todo porque todo estaría permitido. Y en realidad eso no es así. O peor todavía, Satanás ha tratado de hacernos creer que debemos promulgar nuestras propias leyes. Y hay muchos movimientos hoy de los que no voy a nombrar,
pero que si vos te pones a pensar un poquito te darás cuenta inmediatamente que quieren promulgar su propia ley para vivir la vida a su propio antojo, para que nadie le pueda decir estás pecando, esto no corresponde, porque hay una ley natural que dice que esto no debe ser así. Pero Satanás le hizo creer a este grupo de personas, que Dios tenga misericordia de ellas, les hizo creer que ellos pueden promulgar sus propias leyes. Le dijo lo mismo, o les dice lo mismo que la serpiente le dijo a Adán y a Eva. Ustedes ahora conocen el bien y el mal, y son como Dios, porque Él también lo conoce. Así que, ¿por qué no ustedes promulgan sus propias leyes y dicen lo que está bien y lo que está mal, y pueden hacer lo que quieran? Eso es el engaño más infame que ha vivido la raza humana. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que la ley de Dios es buena y es espiritual. Un hombre pecador como Pablo, como vos y yo, hundido en sus deseos pecaminosos y luchando en su interior con la furia del pecado para llevarlo a cometer cosas que él no quiere hacer, como un amo que lo está obligando a hacer aquello que no desea hacer. Él mismo dice, la ley de Dios es buena. Yo adhiero a todo lo que la ley de Dios dice. Yo digo, esto es lo bueno, aunque no lo puedo hacer. Quiero hacerlo, pero no encuentro la manera de poder concretar lo que hago, porque luego me veo impulsado a hacer todo aquello que detesto de todo corazón. Así que la ley de Dios es buena y es espiritual. Deseamos verdaderamente cumplirla. Deseamos con todo nuestro corazón hacer lo correcto. Queremos amar a nuestro prójimo. Queremos ayudar aún a nuestros enemigos. Queremos hacer cosas buenas. Queremos obedecer esa ley de Dios. Queremos guardarnos del pecado. Queremos respetar nuestro propio cuerpo, pero encontramos deseos poderosos dentro nuestro, amos poderosos dentro nuestro, que nos llevan a hacer aquello que aborrecemos. Tenemos entonces un acuerdo implícito con la ley de Dios. Las tenemos grabadas de alguna manera en lo profundo de nuestro corazón a pesar de nosotros mismos. ¿Por qué es esto así? Sencillamente porque Dios es el creador tuyo y mío, y Él grabó su ley en nuestro interior. Por eso amamos la ley de Dios por un lado y la aborrecemos por el otro. Después de la caída empezamos a notar que no podíamos obedecer como antes la ley del Señor. Fuimos creados para armonizar con esa ley. Es por eso que la amamos. Dice, me encuentro en un conflicto enorme dentro mío, dice el apóstol, porque amo la ley de Dios, la anhelo, pero no puedo cumplirla verdaderamente. Encuentro una ley de muerte en mi propio ser interior. Así que, después de analizar la bondad y espiritualidad de la ley de Dios, el apóstol Pablo comienza a llevar su mirada, como te dije, dentro de sí mismo y llega a una conclusión. El problema soy yo, dice Pablo. Y vos y yo podemos decir lo mismo, sí. No es el problema Dios ni su ley, el problema está en mí. Pablo afirma que nuestra naturaleza pecaminosa, en ella no hay nada bueno, no hay una verdadera bondad. Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestro horizonte, empezamos a tener esa idea de que el hombre no es tan malo, es la sociedad lo que lo vuelca a la maldad, no es la persona responsable de haber asesinado o de haber robado, es la sociedad que lo ha llevado, lo ha arrinconado y ha hecho que cometiera de alguna manera, lo ha impulsado a cometer esos delitos. Claro, ese es el pensamiento sin Dios. Dios habla de que vos y yo somos enteramente responsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Por lo tanto, como la ley de Dios yo la amo, pero dentro de mí está el problema, tengo que encontrar alguna forma de justificarlo. Esta afirmación del apóstol Pablo de que no hay nada bueno en mí, dice él, es una afirmación radical y tendríamos que analizarla más profundamente para saber si nosotros estamos de acuerdo con esa declaración y si podemos ajustarnos a esa declaración, porque es la manera de poder llegar a nuestra verdadera identidad, primero partiendo de quiénes somos sin Dios para llegar a quiénes somos en Dios.
Aún los cristianos solemos pensar que hay algún grado de bondad rescatable en nosotros que a Dios le gustaría tener de nuevo, y nada más alejado de eso. Si eso fuera una verdad, Jesús jamás hubiera necesitado morir en una cruz. Si nuestra naturaleza pecaminosa fuera reparable de alguna manera, Jesucristo no hubiera pagado semejante precio. El Padre nunca hubiera enviado a su Hijo a la muerte si hubiera habido otra posibilidad de rescatarnos. No hay ninguna posibilidad. Nuestra naturaleza tiene que morir. No puede ser emparchada, no puede ser reparada. Debe haber una nueva naturaleza. Eso es lo que Dios nos ha prometido, una nueva naturaleza. Vivimos una vida en realidad dominada por el pecado, y aún siendo cristianos sentimos esa lucha interior y gemimos dentro nuestro esperando el día de la redención total, el día que nuestro cuerpo sea hecho nuevo y sea gobernado por la naturaleza nueva, donde todos esos conflictos interiores con Dios y con la ley desaparezcan para siempre y podamos armonizar 100% con Dios. ¿No te gustaría eso? ¿No te gustaría dejar de sufrir, dejar de sentir esos conflictos enormes? Claro que sí, yo quiero. Y todos sufrimos esos conflictos, pero tenemos una esperanza en Dios, y el apóstol Pablo habla de ella. Y en el otro punto que el apóstol Pablo dice y nos ayuda en esto es cuando habla del Espíritu que da vida. La respuesta del apóstol Pablo después que dice: miserable de mí, estoy fusilado, diríamos en una traducción más actualizada a nuestro idioma. Sí, estamos en el horno, dirían los chicos. Esto no puede solucionarse. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Cómo voy a hacer para vivir la vida cristiana? Y dice, la respuesta está en Jesucristo. La respuesta está en aceptar la provisión de salvación. La respuesta está en aceptar las promesas de Dios tal cual son. La respuesta es esperar en Dios hasta el día que Él nos dé esa nueva naturaleza que Él nos ha prometido. La respuesta a este tiempo intermedio entre que vivimos esta vida hasta que partamos o Jesucristo venga primero a buscarnos y lleguemos al cielo y seamos reconvertidos y seamos otra vez vueltos a la comunión perfecta con Dios. En ese entretiempo, lo llamaría yo, debemos obedecer al Espíritu Santo. Debemos iniciar una guerra sin cuartel contra este enemigo que está dentro de nosotros, que se llama pecado, naturaleza caída. Y a través del Espíritu Santo debemos batallar poniendo límites y arrepintiéndonos cuando nos vence y volviendo a iniciar la carrera y la batalla hasta aquel día. Dios no está esperando que la derrotemos porque la derrotó Él en la cruz, pero sí lo que está esperando es que nosotros hagamos una batalla sin cuartel y la tengamos arrinconada ahí hasta que Dios determine el tiempo final de esa guerra para nosotros, sea que nos vayamos de esta tierra o sea que Jesucristo venga y lo encontremos en vida y nos vayamos para siempre con Él. Así que el Espíritu que da vida es la respuesta a estas batallas. Debemos depender de esa naturaleza divina que Dios puso en nosotros porque sabía la guerra que se venía en nuestro propio interior, la batalla sin cuartel contra el pecado. Dios lo sabía, por eso dejó su Espíritu Santo para empoderarnos, darnos alguna oportunidad de vencer en esas áreas de tanta debilidad. Y el apóstol decía ahí, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Palabra de Dios estoy leyendo ahora. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Ni siquiera sabemos cómo enfrentar y cómo presentarnos ante Dios. ¿No te ha pasado muchas veces? Digo, ¿cómo hago? Esta es la millonésima vez que voy a pedirle perdón a Dios por lo mismo. Ya me da vergüenza. Y el diablo me dice, estás fuera de la voluntad de Dios, has perdido la salvación, mejor ni te acerques a Dios, seguí tu vida pecaminosa porque ya no hay oportunidad. ¿Nunca escuchaste esa voz en tu cabeza que te dice, ya se terminó, Dios ya se le acabó la paciencia? Sí, es verdad que tiene misericordia, pero bueno, vos ya abusaste demasiado de esto. Esa es la voz del diablo, esa es la voz del enemigo de Dios y de tu enemigo y de mi enemigo. Acá la palabra
que es la verdadera ancla de nuestra vida, la verdadera seguridad de lo que Dios hará. Dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo, y escuchá esto, querido amigo y hermano, el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse en palabras, porque no podemos darle explicaciones a Dios de lo que nosotros sentimos, porque no encontramos una respuesta ni para nosotros ni para nadie. Y Dios se adelanta a eso y dice, es el Espíritu el que clama por ustedes con palabras que ustedes nunca podrán decir, para hallar misericordia delante de mí. Sigan peleando esa batalla y cada vez que sean derrotados, levántense de las cenizas y vuelvan otra vez a clamar a mí para que yo los envíe otra vez a enfrentar a este enemigo que ya ha sido derrotado, porque la promesa de Dios es una vida en el Espíritu. Esto se llama, queridos amigos, simplemente gracia de Dios. Jamás nos podemos salvar a nosotros mismos. Nunca derrotaremos a este gigante enorme que está dentro de nuestra propia vida. Deberíamos matar nuestro cuerpo para no sentir más nada, y eso es algo que no podemos hacer y no deberíamos hacer. Por lo tanto, debemos vivir como cristianos de esta manera, agarrados de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del favor de Dios y de las promesas de Dios en su palabra. Nuestra vida, en verdad, está basada en la gracia. No hay otra cosa que pueda sustentarla. Luego del sacrificio de Jesús, que puso los cimientos y la base de la gracia construye un edificio para que vos y yo lo habitemos en paz y en absoluta seguridad. Ya no es Dios nuestro enemigo, es nuestro Padre y nuestro amigo celestial. Pablo afirma que nuestros actos de justicia son solamente trapos de inmundicia, decía la versión anterior, son restos de inmundicia para Dios. O sea, los grados de bondad que de verdad existen en los seres humanos son total y absolutamente inútiles a la hora de relacionarnos con Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa lo mancha todo. Así que ni el mejor amor de una madre para con un hijo le sirve a la hora de relacionarse con Dios. No hay manera. Esa madre que puede amar un hijo hasta entregar su propia vida, también está envuelta en una guerra en sí misma, que lucha contra sus propios pecados, fantasmas y tantas heridas que tiene en la vida, y aunque pueda expresar esa clase de amor, nunca podrá relacionarse con Dios por causa de esa naturaleza que mora en ella. El Espíritu Santo nos fue concedido como un anticipo. La versión Reina Valera dice las arras del Espíritu, el anticipo del Espíritu, para que sepamos que lo que Dios ha prometido es una realidad concreta, sellada por la palabra del Señor. Así que, por más que nuestros políticos gobernantes no digan que las guerras que debe pelear la humanidad es contra la miseria, la discriminación, la corrupción, el narcotráfico y etcétera, etcétera, querido amigo, hermano mío, la verdadera guerra está dentro tuyo y dentro mío. No hay gobierno que pueda ayudarte en esto. Solamente es entre tu propio interior y el Espíritu Santo. Ahí necesitas darle todo el espacio al Espíritu Santo de Dios. Espero que esta palabra te sea de valor, porque todos sufrimos esto y muchas veces nos desanimamos por fallarle tanto a Dios, pero no estamos buscando la salvación por obras, nunca te olvides. Es por fe. Nunca podemos obedecer la ley. Pablo se lo decía a los judíos, ustedes nunca pudieron obedecer. ¿Cómo quieren hacer judíos a los gentiles y llevarlos a obedecer la ley cuando ustedes nunca pudieron hacerlo? Nosotros nunca pudimos obedecer la ley. No está la salvación es por fe. El justo por la fe vivirá. Querido amigo, agárrate de la gracia de Dios. Hermano, agárrate de la gracia de Dios. Agarrémonos juntos a la gracia de Dios. Seamos iglesia, no para decir que somos perfectos, porque no lo somos, pero sí somos honestos y verdaderos, hombres y mujeres conformes al corazón de Dios,
porque reconocemos lo que pasa en nuestro interior y solo tenemos confianza en sus promesas, en lo que Él ha dicho y en el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Las guerras seguirán ahí, las tentaciones estarán ahí, las debilidades las sentiremos tan fuertes en nuestro interior, pero el Espíritu Santo siempre nos ayudará a librar estas batallas. Dios te bendiga con esta palabra, fortalecete en el Señor Jesús. Permitime orar por vos. Amado Dios, gracias por esta palabra, gracias por la fortaleza que vos nos das en todo tiempo. Te la entrego a ti, Señor, la aplico a mi vida, yo la necesito y sé que mis hermanos también la necesitan. Por eso gracias, Señor, por las palabras que nos has dado a través del apóstol Pablo. Señor, que estas palabras lleguen a nuestro corazón y nos libremos de las mentiras de Satanás y aceptemos que la guerra está dentro nuestro, que es verdad que sufrimos. Dios sabe todo lo que padecemos, sabe que a veces nos sentimos miserables, como decía el apóstol Pablo, pero también sabe que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que todo lo podemos en Cristo, y si nos equivocamos y erramos al blanco y pecamos, nos levantaremos y seguiremos adelante, nos arrepentiremos y nos aferraremos a la mano bondadosa de Dios, a su misericordia que es nueva cada mañana y a la gracia inigualable que tenemos a nuestro favor por medio de la sangre de Jesucristo, que canceló el acta que nos era contraria y la clavó en la cruz. Gracias por esa verdad, Señor. La recibimos y produce gozo en nuestro corazón. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, querido hermano, Dios te bendiga. Tómate de la palabra de Dios. Y quiero terminar como siempre, y antes te recomiendo, no te vayas sin adorar a Dios. Has escuchado la palabra y si esta palabra te ha bendecido, ahora lo que tenés que hacer es no salir del Facebook o de donde estés escuchando, sino tomate unos minutos y adorá junto con la iglesia, porque le debemos adoración a Dios. Luego de escuchar esto, más que nunca le debemos adoración a Dios. Dios te bendiga y termino así. Dios bendiga a su iglesia y la iglesia que está ahí dice junto conmigo, amén, 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 amén. Dios te bendiga. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad.
los velos están cayendo.